Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos un viernes más a los viernes formativos de la Fiscalía General del Estado que celebramos gracias a la colaboración del Centro Universitario de la Guardia Civil y gracias al Centro de Estudios Jurídicos. Bienvenidos también algunos jueces que se han conectado hoy con nosotros. Bueno, pues hoy tenemos el inmenso placer de contar con la presencia de nuestra compañera Elena Sarasati. Elena ingresó en la carrera fiscal en el año 1989 y su primer destino fue Cádiz, hasta el año 1991, que solicitó el traslado a la Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra. Desde esta fecha ha desempeñado servicios especializados en la Fiscalía, en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en la Jurisdicción Civil, Familia, ha sido también delegada de la Fiscalía de Menores desde el año 2005 hasta el año 2015 y en la actualidad además desarrolla la especialidad de la Jurisdicción Mercantil. Su ingente actividad como docente se ha desarrollado a lo largo de toda su trayectoria profesional y ha estado principalmente marcada por la protección de las víctimas. Ha recibido numerosas condecoraciones, pero entre ellas se debe destacar la concesión de la Cruz de San Raimundo de Peñafort en el año 2019. Hoy nos va a hablar del tratamiento a la víctima en el caso de La Manada, donde la víctima contó con la defensa activa de la Fiscalía, concretamente de su representante, nuestra querida ponente, que creyó su versión desde el minuto uno, desde el inicio. Elena cumplió de manera impecable, de manera encomiable, la importante función que tenemos encomendada constitucionalmente en el artículo 124 de la Constitución española en nuestro estatuto orgánico, de proteger a la víctima, sosteniendo que en aquel rellano angosto la víctima fue intimidada y que sufrió una agresión sexual y no unos abusos sexuales. Por ello recurrió la sentencia y esa acusación por violación fue finalmente refrendada por el Tribunal Supremo. Un caso además muy mediático y sin duda muy duro para la víctima porque además tuvo que sufrir que por parte de la sociedad la criminalizara y criminalizara su comportamiento y pusiera en duda su testimonio. De todo ello nos hablará Elena. Elena, por tanto, enhorabuena por tu magnífico trabajo. Mil gracias por estar entre nosotros y sin más preámbulos te doy la palabra cuando quieras. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Isabel. Buenos días a todos. En primer lugar, evidentemente, agradecerte tu invitación para participar en esta jornada de hoy y, desde luego, tu amable presentación, ¿no? Siempre, aunque soy consciente de la repercusión mediática que tuvo este asunto, todavía me sigue sorprendiendo, y cuando me lo planteaste, me sigue sorprendiendo el interés que despierta este caso de La Manada. Y me sorprende porque, sobre todo, en el ámbito de la Fiscalía y también jueces y magistrados que pueden estar presentes hoy, lógicamente no es el único caso de agresión o de abuso sexual que se ha conocido y que desgraciadamente estamos viviendo con cierta frecuencia y más últimamente en estas agresiones en grupo. Sin embargo, sí que es cierto que tuvo una repercusión social que fue sorprendente, sin saber muy bien, porque a veces lo hemos tratado de reflexionar, sin saber muy bien a qué se debió que justamente este asunto desplegara semejante reacción social y, desde luego, también tanto interés mediático. Como comenté contigo a la hora de preparar un poco esta jornada, no me voy a referir a cuestiones jurídicas de fondo, porque son sobradamente conocidas por todos los que pueden estar escuchando esta charla, sino que creo que es mejor hacer una serie de reflexiones de lo que fue el intraproceso y, sobre todo, en lo que se refiere a la protección y al tratamiento de la víctima durante todo este procedimiento judicial. Como seguramente todos saben, aunque sea de forma muy resumida, los hechos se suponen que una joven de 18 años, de Madrid, universitaria, con una vida absolutamente normalizada, viene a Pamplona a pasar unos días de fiesta con un amigo y se pierde a eso de las 3 de la madrugada del grupo de personas con las que se encontraba, se queda sola y entabla conversación con los que posteriormente fueron sus agresores. De repente se ve metida en un portal y, dentro de ese portal, en un espacio muy reducido, que era prácticamente de 2,5 metros de largo por 1,5 de ancho en la parte más amplia, en la parte más estrecha la anchura no pasaba justamente de 1 metro, rodeada por 5 varones y sometida a todo tipo de actos sexuales, de penetraciones bucales, anales, vaginales, incluso simultáneas. Cuando ellos terminan, la dejan allí, semidesnuda, y le quitan el teléfono móvil. Claro, eso supone ya que, aparte del hecho tremendo en lo que se refiere a esa agresión sufrida dentro del portal, cuando la joven sale se encuentra a las 3:30 de la madrugada en una ciudad que no conoce, sin un teléfono con el que poder llamar a su amigo o a su familia o incluso activar los servicios de emergencia y, por tanto, absolutamente desprotegida.
Tuvimos la fortuna, porque la zona en la que la víctima se quedó sentada en un banco después de que ocurrieron los hechos, es un sitio bastante despejado, aunque fuera en San Fermín, no es una zona muy transitada. La fortuna de que pasara una pareja por el lugar, que se acercara a ver que estaba llorando desconsolada y que fueran ellos quienes alertaran a la policía, que se personó de forma rapidísima en el lugar. Esa primera actuación, creo que tanto por la Policía Municipal como por los servicios de protección del Ayuntamiento de Pamplona, desde mi punto de vista, fue absolutamente impecable. Aparte de los agentes que llegaron bastantes agentes, lógicamente, al lugar, se desplazaron al lugar dos agentes femeninas. Estas dos agentes lo primero que hicieron fue tranquilizar a la víctima, que estaba en estado de shock, y poco a poco ir consiguiendo que les diera alguna información, a pesar del estado en que se encontraba, que permitiera la identificación de los autores, cosa que afortunadamente también se hizo y de forma rapidísima por parte de Policía Municipal y de Policía Foral. Estos dos agentes femeninos les acompañaron en todo momento a todas las diligencias posteriores, ¿no? Al complejo hospitalario de Navarra, donde fue sometida a reconocimiento forense y posteriormente también a dependencias de la Policía Municipal para prestar esa inicial declaración. En todo momento estuvo siempre acompañada por ellas para que no se sintiera en ningún caso desprotegida. Pero además se activó ese sistema de protección desde el Ayuntamiento de Pamplona. No solamente las agentes le acompañaron durante todo este devenir inicial, sino que esas dos trabajadoras sociales se encargaron posteriormente de acompañarla en todo momento. Hay que tener en cuenta que estaba sola, no tenía alojamiento en Pamplona y por lo tanto lo que hicieron fue facilitarle un lugar donde dormir, localizar también al amigo con el que había venido, porque la única referencia era dónde estaba aparcado el vehículo en el que habían llegado desde Madrid, y ponerlo en conocimiento también de los padres para que la forma más inmediata posible se desplazaran hasta Pamplona y por lo tanto ella se sintiera completamente protegida en ese ámbito de confianza, ¿no? De su amigo y de sus familiares. Incluso ya en ese momento se activa también la oficina de víctimas, ya dependiente del Gobierno de Navarra. Hay una psicóloga de referencia que va a ser la que haga todo el seguimiento de la víctima y sea el punto de contacto durante el procedimiento judicial. Creo que también muy importante por ser una persona que siempre va a ser la misma, que va a interesarse de cómo ha sido su evolución, de cómo se encuentra y de acompañarla después ya cuando se hagan estas diligencias ya propiamente judiciales. También la Policía Municipal, en los desplazamientos que hizo la víctima a Pamplona, pues para someterse a las pruebas psicológicas, los informes periciales, etcétera, siempre la recogió, la trasladaba y la acompañaba, de tal manera que no solamente se sintieron arropados, tanto la víctima como la familia, en lo que se refiere a esa actuación, digamos, casi extraprocesal, sino que se sintieron totalmente agradecidos al tratamiento que habían tenido por parte de los cuerpos policiales y también del Ayuntamiento y del Gobierno de Navarra en ese sentido, ¿no? Creo que por lo menos se sintieron amparados en todo lo que se refiere a esa dificultad inicial de enfrentarse a un procedimiento que después terminó en un proceso judicial y en el correspondiente vista y sentencia. Sí que creo que justamente después, cuando inicia el procedimiento, cuando se inicia estrictamente el procedimiento judicial, es cuando hay algunas quiebras en lo que se refiere a la protección de la víctima. No quiebras, digamos, desde luego buscadas ni facilitadas por los juzgados, que se me entienda bien, sino porque realmente a veces es difícil controlar ese procedimiento judicial y sobre todo las filtraciones y conocimiento del proceso ya fuera de las partes intervinientes y, por tanto, la trascendencia que tuvo también y las filtraciones que hubo a la prensa y que se pusieron en conocimiento no solamente por medios de comunicación, sino sobre todo a través de las redes sociales. Por parte del juego de instrucción, desde luego se preservó en todo momento la identidad de la víctima y se trató de evitar que pudiera filtrarse, y creo que se consiguió inicialmente, cualquier dato que permitiera su identificación, o bien por datos personales o por fotografías, y que se realizaron las pruebas, las diligencias de prueba iniciales en instrucción de esa forma absolutamente reservada. Una de las, por ejemplo, de las pruebas que se hizo, de las periciales psicológicas, lo que se acordó por el juez, creo que con gran sentido, dado que había un interés especial por la determinación, la identificación de la víctima, fue realizarla no en la sede del Palacio de Justicia de Pamplona, donde era esperable que acudiera la víctima, sino en una sede judicial diferente, de tal manera que se impidiera o al menos se dificultara enormemente la posibilidad de que se captara alguna imagen de la víctima.
Y luego se custodió también de forma ejemplar lo que fue al final casi la prueba central de todo este procedimiento, que fueron los famosos vídeos grabados en el portal. Esos vídeos en ningún momento fueron facilitados a ninguna de las partes, de tal manera que siempre estuvieron bajo custodia del letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 4. Las partes evidentemente tenían la posibilidad de verlos, de visionarlos, pero siempre en dependencias judiciales y siempre en presencia del letrado de la Administración de Justicia. Esa fue la razón por la que estos vídeos en ningún momento trascendieron a los medios de comunicación ni pudieron ser difundidos de ninguna manera. Seguramente ante esto algunos dirán, bueno, yo recuerdo haber visto alguna fotografía de la víctima, aunque algunas habían pixeladas, tanto en la calle, que fueron las más conocidas, una sentada en el banco, como otra respecto de un hecho que se produjo en el momento de la agresión, que fue el beso negro al que obligaron a realizar a la víctima. Efectivamente, esas fotos trascendieron, pero trascendieron no desde los vídeos, sino a través de los fotogramas que se obtuvieron por parte de la Policía Foral para llevar a cabo un informe sobre los hechos. Claro, ese informe, evidentemente, la causa no era secreta, con lo cual las partes tenían el acceso directo a los informes que había elaborado la Policía Foral, en concreto ese informe pericial. Y de ahí, justamente, de ese informe pericial en cuanto a los hechos y después también de las diligencias que se habían ya realizado por parte de la Policía Municipal y por parte de la Policía Foral, que era el visionado y captación de las imágenes de todo el recorrido de las cámaras de seguridad privadas y públicas que había en ese trayecto, es justamente de donde pudieron sacarse esas imágenes que finalmente fueron publicadas y divulgadas, sobre todo en redes sociales. Claro, la cuestión que se plantea ahí, ¿cómo podemos evitar que eso se produzca? Porque evidentemente está a disposición de todos los que estaban interviniendo en el procedimiento, aparte evidentemente de más gente, pero en principio de los intervinientes en el procedimiento, y por tanto ahí ya no se puede limitar, se puede requerir, pero no se puede limitar el uso de las mismas. Sí que dio lugar a algunos procedimientos judiciales posteriores. Hubo denuncias por parte de la representación letrada de la víctima y se siguieron diferentes procedimientos, algunos en Pamplona y otros incluso fuera de Pamplona, por la difusión de esas imágenes que habían sido obtenidas de esas pruebas aportadas durante la fase de instrucción. Ese quizás fue uno de los mayores quebrantos en lo que se refiere a la protección de la víctima, que como digo, bueno, ahí será cuestión de plantearse cómo podríamos o cómo se pudiera evitar que esto se produjera en el futuro en situaciones semejantes. Claro, se puede, me imagino que quien no conoce totalmente el procedimiento, pues le puede resultar sorprendente cómo se hizo ese informe pericial de Policía Foral con esa obtención de los fotogramas de los vídeos y la valoración, por decirlo de alguna manera, o la explicación de lo que ocurría en cada uno de los fotogramas que se habían obtenido. Se trató por parte sobre todo de la defensa de hacer ver a la opinión pública yo creo que con una asistencia casi diaria por parte de uno de los letrados de la defensa a los programas de televisión, que los acusados habían reconocido siempre que habían tenido relaciones sexuales con la víctima, si bien su planteamiento es que estas relaciones sexuales habían sido consentidas. Sin embargo, eso no es cierto. Los acusados no declararon en dependencias de policía, no declararon ante el juez y ante el juez de instrucción en su primera comparecencia, sino solamente prestaron declaración prácticamente ya cuando estaba dictado el auto de procesamiento. Es decir, al final de toda la investigación. Por lo tanto, sí que fue necesario llevar a cabo la identificación de los mismos y de las acciones que realizaban cada uno de ellos en los vídeos que fueron aportados al procedimiento. Pero ahí sí que se trató y creo que se generó una cierta confusión en cuanto a cómo habían ocurrido los hechos. Hay que tener en cuenta que además en los vídeos hay algunas fotografías o algunos fotogramas en los que se ve claramente la persona que está interactuando en ese momento con la víctima, pero en otros no. En muchas ocasiones las imágenes que se veían eran de cintura para abajo, con lo cual la policía lo que nos tenía que decirnos mediante ese estudio de los fotogramas es quién era cada uno de ellos, qué posición ocupaba cada uno de ellos, qué acción concreta podía estar realizando cada uno de ellos para que nosotros pudiéramos después formular también con mayor rigor esa acusación que con un visionado rápido de las imágenes.
fue importante también a la hora de determinar un poco cuál era la situación de la víctima, ¿no? Cuál era su actuación, cuál era la posición que la misma se encontraba respecto de los mismos y que nos permitió llegar a concluir también con mayor firmeza que por su parte no había habido ningún tipo de colaboración ni cooperación, sino que había habido simplemente una situación de pasividad y de sometimiento ante lo que estaba ocurriendo en ese portal. Esa fue la razón de ese informe pericial del que desgraciadamente, como digo, posteriormente sí que algunas de las imágenes pudieron trascender. Pero por lo demás, yo creo que en esa fase de instrucción sí que se realizó de forma correcta, tanto en lo que se refiere a las pruebas practicadas como en el intento de proteger al máximo a la víctima y evitar que bueno, pues se pudiera tener conocimiento de su identidad. Cuando la víctima se enteró, que es un poco lo que quería plantear, ¿no? Cuando la víctima se entera pues, de que existen unos vídeos y unas grabaciones, eso sin duda le generó una mayor tensión y un mayor daño moral que después también fue tenido en cuenta en las resoluciones judiciales en ese sentido. Claro, bastante es haber sido objeto de una agresión sexual de esa naturaleza para posteriormente enterarte que además hay imágenes con el temor lógico de ella, que esas imágenes pudieran trascender y que pudiera ser reconocida por personas que de su ámbito habitual, sobre todo las relaciones que tenía con compañeros universitarios, a las que ella siempre ocultó ser la víctima de la manada porque no quería que nadie supiera que era ella la víctima de la manada. Eso nos manifestó, le supuso una mayor presión y un mayor daño todavía que el que se había producido ya con la propia agresión. Sin embargo, pese a esas circunstancias que se dieron en instrucción, creo que para la víctima todavía lo peor, dejando siempre de lado, lógicamente, el hecho de agresión, fue la comparecencia o al tener que comparecer en el acto de la vista oral. Nosotros estamos muy acostumbrados a los tribunales de justicia y a veces yo creo que se nos olvida la situación en la que se encuentra la víctima cuando tiene que prestar una declaración ante un tribunal. En este caso concreto, tuve la oportunidad y me pareció que era adecuado tener una entrevista previa con ella. Habitualmente no lo hacemos, evidentemente, por carga de trabajo y por la dificultad que eso nos puede suponer, pero consideré oportuno que hacerlo precisamente por esas circunstancias excepcionales que estaban produciendo y quizás también por la experiencia que tenía durante los 10 años que estuve en la jurisdicción de menores, en las que tenías una relación muy directa tanto con los menores infractores como también como con las víctimas de esos procedimientos, porque lógicamente les tomabas declaración y por tanto las conocías personalmente. Y en este caso concerté una de las ocasiones que ella tenía que venir a Pamplona para realizar alguna diligencia a través de la oficina de víctimas, a través de la psicóloga de referencia, concertamos una entrevista. Se hizo en la presencia siempre de la psicóloga y en sus dependencias, cerca también aquí del Palacio de Justicia, quedando muy claro que mi intención no era en ningún caso preguntarle sobre los hechos, ni entrar a valorar las cuestiones de sus testimonios, ni muchísimo menos preparar a la víctima en cuanto a lo que tuviera que responder o decir en el acto de la vista oral, sino únicamente que tuviera constancia de que en este caso el Ministerio Fiscal, como en todos los demás, pero quizás en este por esa situación excepcional, bueno, iba a defender sus intereses, que creíamos en su testimonio y hacerle ver lo que era un procedimiento y tranquilizarla frente a ese procedimiento judicial. Primero porque me conociera personalmente, porque creo que es mucho más fácil a la hora de prestar declaración dirigirte a alguien a quien has conocido que a una perfecta desconocida. Y en segundo lugar, para resolverle cualquier duda que pudiera tener. Creo que fue una entrevista interesante para ella porque sí que le planteé cómo iba a ser el interrogatorio, que no se trataba de que las preguntas que yo iba a formular nacieran de la duda respecto de su testimonio, sino que eran absolutamente imprescindibles para que concretara con la mayor claridad posible los hechos, cómo se habían desarrollado y todas las circunstancias para, lógicamente, armar una prueba más contundente frente a estos hechos. También le expliqué cómo iban a ser o podían ser los interrogatorios que venían a continuación, fundamentalmente los interrogatorios de la defensa, y también le expliqué las consecuencias que podía haber, es decir, las resoluciones judiciales, en qué sentido podían ir, para que tuviera un conocimiento lo más cercano posible de cómo se estructura el tribunal y cómo se iba a desarrollar ese acto, sobre todo en lo que se refiere a su interrogatorio.
Creo que le vino bien, que le tranquilizó y de hecho con posterioridad sí que es cierto que también tanto por la familia como por ella se agradeció ese interés personal. Soy consciente, como he dicho antes, que esto no lo podemos hacer siempre, ni tenemos la disponibilidad de tiempo ni posibilidades por razones de trabajo y que igual se podría plantear de fuera, digamos, si eso podía afectar a ese principio de imparcialidad del Ministerio Fiscal. Yo creo que no tenemos ninguna limitación en cuanto a hablar con un testigo, evidentemente dentro de los límites en que nos marca la ética de no preparar un testimonio, ¿no? Ni indicarle que tenga que decir cosas que realmente no tenga que decir. Eh, pero bueno, en este caso en concreto sí que lo consideré oportuno fundamentalmente por eso, ¿no? Por tranquilizarla y porque se sintiera cómoda a la hora de someterla a un interrogatorio con preguntas que iban a ser especialmente delicadas y desagradables, atendiendo, pues, lógicamente, que afectaban a su intimidad y a la dignidad de la persona. Una vez que se llega a la vista oral, es lo que decía, que es lo que me preocupaba más, el interrogatorio de la víctima yo creo que es uno de los momentos más duros justamente para ella. Como decía antes, nosotros partimos de la base de que nuestro hábitat natural es una sala de vistas, pero para una víctima eso no es algo normal, es algo que yo considero casi hasta un tanto hostil, ¿no? Se encuentran ante tres magistrados, en este caso de la sección segunda de la Audiencia Provincial, con cuatro acusaciones: Ministerio Fiscal, acusación particular, dos acusaciones populares y tres letrados de la defensa, que en realidad eran seis porque cada uno de ellos llevaba a su ayudante. Por lo tanto, ya la puesta en escena yo creo que es bastante complicada. Sí que es cierto que también por tribunal, obviamente, se tomarán las medidas oportunas para su protección, tanto en lo que se refiere al acceso del Palacio de Justicia como después en el momento de prestar declaración, en la que no hubo contacto visual con los acusados. Ellos salieron de la sala y se les trasladó a una salita cercana donde lo vieron a través de presentaron la declaración a través de un circuito cerrado de televisión. Pero la declaración fue realmente primero compleja por la naturaleza de los hechos y muy larga. Prácticamente fueron 4 horas de declaración de la víctima, lo cual ya en sí entiendo que es bastante duro para ella. Ahí es donde creo que sí que tiene que haber una reflexión especial, sobre todo por los magistrados presidentes, que son los que tienen que dirigir, lógicamente, el debate y que tienen que determinar la procedencia o no de las preguntas. Es muy difícil, entiendo que sobre todo en estos casos en los que las penas además que se solicitan son graves y los hechos son extremadamente graves, limitar los interrogatorios entiendo que a veces es difícil. Pero en este caso, personalmente, yo creo que por parte de la defensa hubo ciertas extralimitaciones en cuanto a algunas preguntas y luego incluso en cuanto al planteamiento de la defensa. Hubo preguntas, por citar alguna, que a mí me parecían absolutamente fuera de lugar. Una cosa es valorar las posibles contradicciones de la víctima y tratar de incidir en aquello que consideran oportuno para la defensa, pero entrar en preguntas como ¿estaba usted excitada o estaba usted lubricada? Creo que exceden, o al menos a mí desde el punto de vista ético, creo que exceden de lo que es el ejercicio del derecho de defensa. Se cuestionó absolutamente todo en lo que se refiere a la víctima, cualquier comportamiento de ella, incluso hasta cómo estaba sentada en el tribunal por parte de la defensa, y se le sometió, yo creo que un interrogatorio especialmente duro. Claro, si a eso añadimos que al interrogatorio que se le somete a la víctima se plantean una serie de pruebas que van a poner en duda ya no solamente los hechos ocurridos, sino casi su forma de vida, tratando de dar a entender unas condiciones de vida anteriores, bueno, pues un poco, digamos, disolutas y posteriores de no afectación por parte de la víctima respecto a los hechos ocurridos, o que salía con sus amigos o que podía tener relaciones con terceras personas, pues creo que la afectación y el daño moral que produce a la víctima es todavía mayor. En este caso hubo dos cuestiones que se plantearon, primero en ese sentido de la defensa, que se admitieron lógicamente por el tribunal, pero que creo que le generaron un especial daño, que fueron por una parte la aportación de informes periciales, un concreto un informe pericial que trataba de acreditar que había consentimiento de la víctima en los actos que se realizaron, haciendo un análisis, digamos, contrapericial respecto a lo que había hecho la policía foral, en que se vertieron afirmaciones que eran absolutamente sorprendentes, ¿no? Desde el punto de vista de decir, bueno, desde decirnos que cuanto mayor es el grado de intimidación o de violencia respecto de una víctima, mayor tiene que ser el grado de resistencia de la víctima.
Yo recuerdo que estaba sorprendidísima por las afirmaciones que estaba realizando el perito y que hubo un momento determinado en que le pregunté, bueno, en esta situación, una joven de 18 años con 5 varones metida en un sitio donde no tiene posibilidad de escapar, de pedir auxilio y ni de hacer nada para impedir esa situación, ¿qué podía haber hecho para resistirse a la misma? Entonces, la contestación del perito fue del nivel de, bueno, en el momento que estaba siendo sometido a una felación podía haberle mordido. Situaciones que yo creo que a la víctima ya, cuando tiene conocimiento de determinadas cosas, pues ya pueden ser absolutamente surrealistas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y luego se introdujo también por parte de la defensa en esa voluntad de desacreditar absolutamente todo el comportamiento de la víctima, se presentaron seguimientos y realizados, evidentemente, con posterioridad a los hechos por parte de detectives privados. Esos informes se presentaron inicialmente en instrucción, pero fueron inmediatamente retirados por la defensa. Probablemente porque se dieron cuenta que se estaban metiendo en un problema, dado que cuando se presentaron tanto el juez de instrucción como yo no dábamos crédito a lo que estábamos viendo. No ya solamente por las cuestiones éticas que te pueden plantear esos seguimientos a la víctima posteriores a los hechos, sino porque se recogían imágenes captadas por los detectives privados en sitios privados de la víctima, en concreto en recintos privados, ¿no? En una zona ajardinada de su domicilio, lo que ya nos resultó totalmente sorprendente. Quizás por eso lo retiraron, pero después volvieron a aportarlo en el acto de la vista oral. Con eso lo que quiero reflexionar es la importancia que tiene, y yo creo que sobre todo también desde el punto de vista de la defensa, de respetar a la víctima y de tener unos límites en lo que se refiere a su ejercicio. Una cosa es tratar de desmontar su testimonio y otra cosa es tratar de desacreditarla totalmente. En este caso sí que es cierto que esos informes periciales, esos informes de seguimiento por parte de los detectives privados a la víctima, que fueron aportados y admitidos al tribunal y que creo que crearon en su momento, ¿no? Generaron bastante escándalo desde el punto de vista social, ¿no? ¿Cómo es posible que además haya un seguimiento y se aporten esos informes? La verdad es que les perjudicaron, porque justamente fueron tenidos en cuenta para valorar todavía un mayor daño moral, no solamente por los hechos, no solamente por la asistencia a esas imágenes, sino además por el posterior seguimiento a la víctima, ya que ella tuvo conocimiento de que esos seguimientos se habían producido. Como he dicho, se presentaba en instrucción. Ella estaba personada con acusación particular, por tanto, supo que había un seguimiento por parte de detectives privados que le generó todavía una mayor sensación de temor, primero porque estaba identificada, porque sabían dónde vivía y porque, lógicamente, podía ser objeto de cualquier tipo de agresión o de presión para que se modificara su testimonio. Entonces, creo que fue uno de los casos, o al menos yo lo que he podido vivir en este caso, creo que fue uno de los supuestos en los que la víctima ha tenido un sufrimiento añadido por todas esas circunstancias. Luego ya entraré en la cuestión mediática que también, ¿no? Pero tanto en lo que se refiere a los hechos como a la difusión o la captación de esas imágenes y la ansiedad que eso le generó, y posteriormente el hecho de que además estaba siendo sometida a seguimientos, cuestionándose, insisto, absolutamente toda la declaración de la víctima y todo su comportamiento, que yo creo que es lo más grave, ¿no? Suponiendo o pasando por esas situaciones que yo creía ya superadas, en cuanto a que se cuestione que cómo es posible que una joven de 18 años esté a las 3 de la mañana de fiesta sola y hable con un desconocido, dando lugar a unos planteamientos que después generaron ese debate, opinión pública, que desde luego para mí eran absolutamente trasnochados y que además no tenían nada que ver con la realidad de cómo ocurrieron los hechos ante una acción, desde mi punto de vista, absolutamente ya creo que incluso prevista por los acusados, que supieron en todo momento cómo actuar y cómo coger a una víctima propicia y hacer con ella lo que finalmente hicieron, sin ningún tipo de, bueno, sí, yo creo que incluso con un sentimiento de absoluta impunidad que efectivamente, bueno, pues, no la tuvieron porque la actuación policial fue en este caso realmente rápida y eficaz. Por tanto, hay distintos aspectos en los que la víctima yo creo que ha sufrido una desprotección total. Por eso digo que es una cuestión más de reflexión, porque hasta dónde podemos llegar nosotros, hasta dónde podemos evitar que se produzcan esas situaciones posteriores. Yo creo que es difícil realmente hacerlo. Sí que es importante, y por eso decía, ¿no?, que limitar a veces el debate y limitar también a veces los medios de defensa que se traten de utilizar.
En este caso, afortunadamente el tribunal no lo admitió, pero incluso llegó a plantearse en el momento de la declaración de la víctima que se le pudieran exhibir los fotogramas o los vídeos en los que estaba siendo objeto de la agresión. Evidentemente, nosotros nos opusimos radicalmente, además creo que de forma vehemente, diciendo que eso eh, ya, ya era totalmente inaceptable, ¿no? Que ya la situación de posible humillación o vejación a una víctima que en un tribunal de justicia tiene que presenciar las imágenes de su agresión sexual para comentarlas, ya habría sido totalmente inaceptable, y afortunadamente después eso en ningún momento se produjo. Primero porque esa insinuación planteada por la defensa no la volvieron a reiterar, y luego porque creo que la voluntad del tribunal quedó manifiesta que desde luego eso no era admisible en lo que se refiere a la práctica de la. Aparte de estas circunstancias, ¿no?, que se dan en el proceso, sí que es cierto que también por parte de la sección segunda se tomaron las medidas, o se trataron de tomar las medidas de protección respecto de la víctima. La fundamental fue evitar, desde luego, la captación de imágenes de ella y su posible divulgación, o de datos personales que pudieran ser conocidos, que se consiguió. Y la segunda medida que se tomó por la sección segunda de la Audiencia Provincial fue prohibir la difusión o divulgación del contenido de las actas de las distintas sesiones de la vista oral, que se nos entregaban en formato CD al final de cada una de las sesiones. Esto ya, sin embargo, no se consiguió. Esto sí que salieron las transcripciones prácticamente completas de las declaraciones tanto de la víctima como de los acusados. Y si bien se inició unas diligencias de investigación para determinar si había algún tipo de responsabilidad en este sentido, pues, las mismas fueron archivadas y no se llegó, digamos, a ninguna resolución en ese sentido. Sí que se iniciaron también procesos judiciales, algunos en Pamplona y otros fuera, en lo que se refiere a la difusión de las imágenes en las redes. Y ahí entramos también en la dificultad que hay para controlar, evidentemente, estos asuntos cuando ya tienen esa repercusión mediática tan importante. Esa trascendencia mediática también supuso un sufrimiento añadido a la víctima. Por eso digo que nosotros al final estamos dentro del proceso, pero se dieron muchas circunstancias que a ella le supusieron un perjuicio especial. Hablando con ella, ya después, una vez que terminó este procedimiento, e incluso durante su propia declaración, ella nos manifestaba que incluso ella entraba en las redes sociales para ver qué se estaba diciendo en el momento determinado, para, bueno, casi tratar de entender lo que había ocurrido, y que hubo algún momento en que, en base a los comentarios que había, creo que también por la carta que mandó a los medios de comunicación o a algún familiar de uno de los acusados, se llegó a plantear si realmente con su denuncia no les estaba arruinando la vida. Generó una situación de confusión también en la propia víctima, y desde luego de ese temor y de esa situación de ansiedad respecto a todo lo que estaba generando desde el punto de vista mediático. Aparte de ese perjuicio en lo que se refiere a la víctima, yo creo que también tenemos que tener otro punto de reflexión en lo que se refiere a la trascendencia o el tratamiento de estos temas por parte de la prensa. No podemos controlarlo, evidentemente existe la libertad de expresión y, por tanto, salvo que entren ya en un terreno delictivo, poco podemos hacer al respecto. Pero creo que tenemos un problema didáctico, ¿no?, desde la Fiscalía y desde los tribunales de justicia. En este caso, en el que, como he dicho antes, el letrado de la defensa, uno de ellos, prácticamente estaba todos los días en los medios de comunicación dando una información sesgada de lo que estaba ocurriendo, porque realmente no era la información real ni de lo que había en el procedimiento ni de lo que estaba ocurriendo día a día. Evidentemente, por nuestra parte, únicamente podía haber silencio. Nosotros vamos a salir a rebatir en la televisión lo que estaba diciendo, en este caso, el abogado de la defensa, y generando, insisto, confusión respecto a determinadas cosas que estaban ocurriendo durante el procedimiento. Pero creo que justamente también esa inasistencia nuestra, que no digo que esté mal, sino que es la realidad, da lugar a que a veces la sociedad llegue a conclusiones que no son las adecuadas, y que se produzca una desconexión, como se produjo en este caso, entre la realidad que se percibió en la calle y la realidad del proceso judicial. No tanto me refiero a los hechos o a la valoración de la prueba, sino a la percepción que tuvieron los ciudadanos respecto a la Administración de Justicia y el tratamiento del asunto en la Administración de Justicia. Sobre todo, y de forma ya especialmente llamativa, cuando se dictó la sentencia por parte de la sección segunda de la Audiencia Provincial, entendiendo que no estábamos ante una agresión sexual, sino que nos encontramos ante un delito de abusos sexuales con prevalimiento.
Eso no se entendió. Y de hecho, una de las cuestiones más llamativas que yo siempre, cuando trataba con gente conocida, pero que no tiene nada, ninguna relación con el ámbito del derecho, una de las cuestiones más llamativas es que al final lo que se mantuvo como eslogan en todo este procedimiento en la calle es el yo sí te creo, cuando realmente a la víctima se le creyó en el procedimiento judicial. No fue esa, sin embargo, la concepción o la percepción que se tuvo, mejor dicho, en la calle, ¿no? Digamos que nosotros te creemos, los jueces no te han creído y les han condenado por algo que no era lo que tenía que ser, que era una violación. Eh, yo decía lo mismo, decía, bueno, a ver, a la víctima se le ha creído. Otra cosa es explicar que las resoluciones judiciales a veces van por otro camino y que lo que aquí se ha planteado no es la credibilidad de la víctima dentro del procedimiento judicial, sino una cuestión estrictamente jurídica de valoración, si estamos ante una agresión sexual o si estamos, como decía sección segunda, ante un abuso sexual. Y le explicaba, digo, bueno, el juez de instrucción le creyó, es decir, no hubo un auto de sobreseimiento, no hubo ninguna resolución judicial que pusiera en duda en esa fase de instrucción la declaración de la víctima. Nosotros le creímos, lógicamente, al formular el escrito de acusación. La sección segunda, de los tres magistrados que la componían, dos creyeron que las relaciones sexuales no habían sido consentidas. El tribunal, la sección primera de la Audiencia Provincial, que fue quien resolvió los recursos de prisión, los mantuvo en prisión hasta que fue la propia sección segunda los que los dejó en libertad. Es decir, creían en la versión que estaba dando la víctima y eso se mantuvo tanto en la resolución del Tribunal Superior de Justicia, que confirmó la sentencia de la audiencia con 3 votos que se inclinaron por el abuso sexual y 2 votos particulares que se inclinaron por la agresión sexual, y finalmente el Tribunal Supremo. Por lo tanto, si vemos todo el devenir judicial, únicamente uno de los magistrados consideró que no estaba suficientemente acreditado ese delito, pero el resto se creyó en la veracidad de la declaración de la víctima y en esa falta de consentimiento. Y sin embargo, lo que se trasladó a la opinión pública es que no se le había creído. Por eso digo que quizás ahí sí que, bueno, tenemos un problema en lo que se refiere a que se pueda entender y conocer exactamente, primero, cómo funciona un proceso judicial, cuáles son las situaciones reales que se han producido y que se entienda que esto no se trataba de un problema de credibilidad, sino que se trataba de un problema estrictamente jurídico. Evidentemente también estaba el tremendo problema que se produce con la divulgación a través de las redes sociales, que generan un estado de opinión y que en muchas ocasiones, aunque en este caso sí que se llevan procedimientos judiciales que dieron lugar a condenas por la divulgación de imágenes y por comentarios que habían sido bueno, pues perjudiciales para la víctima, se consiguen esas sentencias, pero evidentemente también es muy complicado desde el punto de vista de la Fiscalía y también de los juzgados el tratar de bueno, pues, evitar que esto se produzca. Por tanto, yo creo que si algo me dejó lo que se refiere a este procedimiento, más que las cuestiones estrictamente jurídicas, es el tener en cuenta y el ser conscientes de la tremenda vulnerabilidad que tienen las víctimas ante un proceso judicial. No puedo dar, y eso lo comentábamos antes, no puedo dar soluciones a estas cuestiones, pero creo que sí que tienen que ser puntos de reflexión a la hora de, por lo menos desde nuestro punto de vista, sin perjuicio de que hagamos un trabajo jurídico bien hecho, que es nuestra obligación, bueno, pues seamos capaces de ser empáticos y de tener en cuenta muchas veces cuáles sean las necesidades de la víctima. También es verdad que no todos los casos son iguales, es decir, en este caso es que la convicción era absoluta en lo que se refiere a cómo habían ocurrido los hechos y con viendo además qué es lo que estaba viviendo la víctima y cómo lo estaba sufriendo por todas esas circunstancias que se produjeron alrededor de la misma. Pero en todo caso yo creo que al menos en lo que se refiere a las vistas, que desde mi punto de vista es lo más duro que tiene que pasar una víctima una vez ocurrida la agresión, sí que creo que deberemos ser lo más no sé cómo decirlo, no sé si dulces, pero bueno, lo más amables posibles en lo que se refiere al tratamiento de la víctima, a generarle confianza y a que se sienta dentro de la incomodidad que supone un proceso judicial amparado y representado por el Ministerio Fiscal. Voy a entrar muy poquito porque eso era, yo creo que era la cuestión más importante en lo que se refiere al tratamiento de la víctima y lo que, bueno, lo que después queráis comentar, si os han ocurrido cosas semejantes o no. Voy a entrar muy poco en lo que fue el proceso judicial. Creo que la instrucción fue muy correcta en cuanto a la realización de las pruebas, que se realizan todas las pruebas absolutamente imprescindibles
y los problemas que nos pudimos encontrar por nuestra parte en lo que se refiere a la tramitación del procedimiento no fueron tanto en instrucción, sino ya posteriormente cuando se inicia o cuando ya hemos realizado el escrito de calificación y nos encontramos ya ante la sección segunda de Audiencia Provincial. Allí tuvimos dos cuestiones iniciales, que fueron por una parte la denegación de pruebas que habíamos solicitado, en concreto algunas pruebas que solicitamos respecto del volcado de los teléfonos, que había vídeos anteriores a estos hechos, en concreto el vídeo de Pozo Blanco, que posteriormente dio lugar a otro procedimiento judicial, y también conversaciones previas de los acusados en sus chats que no nos fueron admitidas y que, sin embargo, entendíamos nosotros que tenían una relación directa porque hacían referencia a lo que querían hacer en Pamplona cuando llegaran, y en concreto una muy explícita que decían en Pamplona, lo voy a decir con otros términos menos soeces de los que se recogían en los chats, pero que decían, bueno, en Pamplona cogemos a una buena gorda para tener relaciones sexuales los 5 con ella. Sería apoteósico. Eso son conversaciones previas que tenían entre los acusados y que, sin embargo, no fueron admitidas como prueba en el acto de la vista oral ante la sección segunda, que limitó la posibilidad de utilizar el material de los teléfonos a aquello que hubiera sido grabado o mensajes enviados solamente a partir del día 7 de julio, que fue el día en que se produjo la agresión. No se planteó después y se formuló protesta en las cuestiones previas, por si acaso después teníamos que hacer valer la necesidad de esa prueba, pero como después evidentemente los hechos que se recogieron ya por la sección segunda en esa primera sentencia eran absolutamente conformes con lo que nosotros habíamos planteado en cuanto a hechos probados, otra cosa fue la calificación jurídica, pues no fue necesario, pero sí que hubo esa limitación de prueba inicial que yo creo que no era del todo ajustada. Probablemente para evitar una de las cuestiones que venían siendo planteadas por la defensa, que sería la posible nulidad de las intervenciones del volcado de la información de los teléfonos de los acusados, que realmente desde mi punto de vista no existió, y de hecho, por ejemplo, en Pozo Blanco, que fue donde se planteó, tampoco se entendió que había habido ninguna nulidad de actuaciones. Y un segundo aspecto que también nos perjudicó en este sentido, o que al menos, digamos, no nos benefició, es que las declaraciones de los acusados se hicieron una vez que se había practicado toda la prueba. Se hicieron al final del procedimiento. Era un criterio que entonces estaba siguiendo la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, respecto del que también formulamos protesta, entendiendo que, bueno, para empezar, lo que nos generaba era la obligación de llevar a cabo toda la prueba de forma mucho más detallada y mucho más bueno, pues puntillosa, porque no sabíamos finalmente qué era lo que nos iban a decir los acusados, con lo cual nos generaba un trabajo extra que si ellos hubieran declarado antes y seguro que hubieran manifestado, pues ya habríamos podido teñir la prueba o reducirla en algún sentido. Tampoco tuvo después trascendencia, afortunadamente, en lo que se refiere a la resolución, pero para nosotros sí que era algo perjudicial, que lo planteamos desde el inicio y que fue en todo caso desestimado por la sección segunda, que tenía ese otro criterio. Por lo que se refiere a resoluciones, es de todo conocido que finalmente la sección segunda lo que entendió es que no estamos ante una agresión sexual, que la intimidación ambiental no había sido suficiente como para entender que efectivamente había doblegado y anulado la voluntad de la víctima, y que estamos ante un abuso sexual con prevalimiento, una especie de abuso de superioridad, pero bueno, que no había llegado a esa intimidación tan grave como para configurarla como agresión, criterio que finalmente fue modificado por el Tribunal Supremo. No hubo mayores problemas procesales en este caso, salvo uno en lo que se refiere al delito contra la intimidad, que fue un tanto curioso porque en la primera sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial consideró que no podía entrar a conocer el fondo de este asunto, en lo que se refiere a ese delito contra la intimidad, porque la víctima no había formulado una denuncia expresa y porque no se había recogido como un delito independiente en esa imputación en el auto de procesamiento. Las dos cosas fueron desestimadas por parte del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que declaró la nulidad parcial de la sentencia, entendiendo que evidentemente la denunciante no dijo denuncio expresamente la grabación, la grabación de los vídeos y ese delito contra la intimidad, primero porque cuando compareció en dependencias policiales y judiciales desconocía la existencia de los vídeos, pero después tampoco tenía mucho sentido que fuera a formular una denuncia expresa cuando estaba personada como acusación particular en este procedimiento.
procedimiento y se entendió, por tanto, que el requisito de procedibilidad existía. Y en cuanto al auto de procesamiento, también se entendió que, sin perjuicio de que el juez de instrucción no hubiera dicho que los hechos podían ser constitutivos de este delito contra la intimidad, se habían recogido suficientemente en los hechos, se había preguntado e interrogado a los acusados suficientemente en fase de instrucción y después durante la vista oral en lo que se refiere a esa fijación del delito, cuando ya el fiscal había formulado acusación respecto del mismo y que, por lo tanto, la sección segunda tenía que dictar sentencia respecto de estos hechos. O sea, se reponía la situación procesal al momento de dictarse la correspondiente sentencia. Sí que fue un poco sorprendente en este sentido, evidentemente así se hizo, pero nos sorprendió que el Tribunal Superior de Justicia lo que hizo fue anular parcialmente y que el tribunal se pronunciara respecto a ese delito, pero cuando ya adquiriera firmeza la sentencia respecto de los otros dos delitos que se les venían imputando, que eran el delito de agresión sexual y el delito de robo con intimidación, aunque la condena de la sección segunda había sido por abuso sexual y por delito de hurto, porque obviamente al no haber intimidación no podía haber delito de robo con intimidación en lo que se refiere a apoderamiento del teléfono móvil. Bueno, al final yo siempre he dicho que era un asunto estrictamente jurídico, que hubo dificultad en esta sección segunda, porque evidentemente los criterios eran muy dispares. Desde el momento en que había un voto particular absolutorio, era quizás más difícil llegar a la sentencia que nosotros inicialmente queríamos y pretendíamos, pero que, bueno, pues un sistema de recursos que funciona y que al final, bueno, pues con el Tribunal Supremo pues ya donde las cosas donde nos consideramos del principio que tenían que estar. Cierto que, como decía antes, que en ese sentido nos dio un pequeño tirón de orejas el Tribunal Supremo, considerando que nuestra calificación no tenía que haber sido de agresión sexual continuada, sino que tenía que haber sido de agresión sexual, de un delito de agresión sexual como autor directo cada uno de ellos y como cooperadores necesarios respecto del resto. Bueno, optamos por esta vía porque en ese momento había esto fue en el 2016 y había dos sentencias de 2013-2014, creo recordar, que optaban por la posibilidad del Tribunal Supremo de, en determinados casos, o poder llevar a cabo la tipificación del delito como un delito continuado de agresión sexual. Nos planteamos las dos posibilidades, la posibilidad de ir, digamos, por lo que después ya finalmente ha sentado el Tribunal Supremo, incluso dado que existían esas dos posibilidades, plantearlo con carácter alternativo. Pero esa posibilidad no nos gustaba en exceso, fundamentalmente porque parecía poco serio ir en un asunto en que tenía tanta trascendencia social, el pedir 70 años y alternativamente 18, ¿no? Que va a ser difícil de comprender y optamos por esa vía, aunque finalmente, como todos sabéis, el Tribunal Supremo consideró que debía haberse calificado o que habría sido más correcto calificarse de otra manera y creo que ya los asuntos que ha habido posteriores en lo que se refiere a delitos de agresión sexual en grupo, creo que la de Manresa y algunas otras que han ido, que se han producido con posterioridad, ya la calificación del fiscal ha sido la que ha marcado el Tribunal Supremo y por tanto, pues lógicamente a ello nos tenemos que atener. Bueno, yo no sé qué más contaros, si tenéis alguna curiosidad más del procedimiento, pero bueno, ya, como os decía, ¿no? Yo creo que es más un punto de reflexión respecto a la posición de la víctima que realmente cuestiones jurídicas que son sobradamente conocidas por todos vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena, por este magnífico relato, haciendo un recorrido a lo largo de todas las fases de procedimiento y por todas las cuestiones y reflexiones tan interesantes que has planteado y que ponen de manifiesto una vez más la magnífica, impecable labor de defensa y de protección de la víctima que realizaste. Así que muchísimas gracias, enhorabuena por la magnífica labor que llevaste a cabo. Voy a dar la palabra a la compañera Ana, no sé si quieres intervenir. Espera, porque... A ver, a ver. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Ahora. Gracias. Sí. Pues muchísimas gracias porque realmente ha sido muy gratificante tener el conocimiento tan directo de nuestra compañera que a mí desde luego me ha ilustrado bastante. Es cierto que probablemente en Pamplona tengáis unos medios a disposición mucho más cercanos
que en un pueblo de la Comunidad de Madrid. La verdad que tenemos equipos psicosociales que están, que comparten, que no están en la misma sede. Es complicado seguir, realizar un seguimiento de la víctima. La víctima no vive tampoco en el mismo partido judicial. La verdad que es complicado a la hora de organizarnos, pero tenemos que buscar de alguna forma desde aquí, desde Madrid, intentar con esta víctima tener una máxima protección. Es lo único. Me he tomado algunas notas que yo lo comentaré con la compañera que se encarga de las víctimas, para ver cómo podemos hacerle este seguimiento. A ver, yo, bueno, me imagino a Ana Teresa que efectivamente es complicado según dónde, ¿no? Es verdad que yo creo que aquí se funciona razonablemente bien y creo que también es verdad que también es un caso excepcional, ¿vale? Que yo creo que todo el mundo se volcó de una forma especial teniendo en cuenta esas circunstancias tan raras, porque no era lo habitual ni era lo normal en la protección de la víctima, pero en general yo creo que se funciona razonablemente bien. Tengo que decir que la psicóloga a la que hacía referencia a la oficina de víctimas no se encargó, no fue la psicóloga encargada de los informes periciales ni nada por el estilo, ¿eh? Únicamente fue ese punto de conexión, de, bueno, de tener un poco contacto con la víctima, de saber cómo se encontraba y sobre todo que cuando llegara a Pamplona para llevar a cabo cualquier tipo de diligencia, bueno, pues tuviera esa persona de referencia, ¿no? Que no se encontrara cada vez con una persona distinta, que creo que eso sí que es importante. Hacía de enlace con vosotros y con el juzgado, No, hacía más de enlace con la con la víctima. víctima, Realmente con la con la víctima. que estuvo más en contacto fue con, hombre, a ver, yo tenía relación con ella porque nos encontramos, esto es un sitio pequeño, ¿no? Mm, Pero la relación era más con la víctima y con la familia. O sea, un ujú. poco de constancia, bueno, pues cómo se encontraba. De hecho, la víctima, claro, ante la situación que se creó, salió de España, estuvo un tiempo viviendo fuera de España, pues porque estaba agobiada. Cambió también de ciudad, en lo que son los estudios, pero bueno, era un poco el saber cómo se encontraba y a día de hoy todavía siguen teniendo contacto, ¿no? Y sabiendo un poco, entonces yo sé de ella ahora ya a través de que a veces le pregunto, bueno, ¿y cómo está? ¿Está mejor? Tal. Y entonces, bueno, pues yo a la víctima sí que la vi en un par de ocasiones después del juicio, porque vinieron a Pamplona y sí que tuve contacto con la familia, que además, bueno, pues de verdad que se fueron muy contentos del trato, ya he dicho, de todos, desde la policía, la fiscalía, los juzgados, se fueron, los psicólogos se fueron muy contentos y vinieron en alguna ocasión a agradecernos personalmente, bueno, pues que se habían sentido bien tratados, ¿no? A pesar de toda la dificultad que había generado este asunto, pero que se habían sentido bien tratados en general, ¿eh? No, no me refiero solamente a la Fiscalía, que también, pero que en general se habían sentido muy bien tratados por la Administración de Justicia. Yo tengo que decir que afortunadamente nosotros sí que le estamos dando un tratamiento a la víctima, no a lo mejor todo lo intenso que debería ser, pero sí que intentamos darle un cuidado a la víctima. No ha trascendido nada de su identidad y lo único que, bueno, pues los medios de comunicación, sobre todo en este asunto, al tener una persona vinculada a Telecinco, pues han hablado, afortunadamente han hablado y han hablado mal del investigado, no de la víctima. A la víctima, yo creo que el tema de la manada de Pamplona fue pionero y desde luego creo que han aprendido un poco a la hora de tratar a las víctimas, pero no descarto que de aquí a cuando finalice el procedimiento, pues que puedan cambiarse las tornas, pues porque en concreto, pues este investigado sí que está haciéndose pasar porque es un pobre desgraciado que como consecuencia de estos hechos que él no ha hecho nada, pero que como consecuencia de estos hechos, pues no le dan trabajo, no consigue adelgazado, está ahora en tratamiento psicológico. Entonces, yo creo que ahora está intentando volcar un poco su papel, que creo que lo hará, vamos, que creo que está asesorado y a lo mejor bien asesorado para guardar su responsabilidad, pero desde luego a la víctima de momento la tenemos bastante bien protegida. Claro. Lo que pasa es que es un poco lo que os comentaba antes, ¿no? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Que la víctima podemos protegerla o puede sentirse, digamos, arropada, en este caso por el Ministerio Fiscal, diciendo, mira, mira, yo te voy a ejercer tu defensa, ¿no? Porque es mi obligación y la voy a hacer de la mejor manera que sé y puedo.
pero hay muchas cosas que se nos escapan. Claro, nosotros ahí no podemos hacer nada. ¿Qué vas a hacer ante una persona que acude a los medios de comunicación y no solamente da su versión de los hechos, que estará muy legitimado para ello, sino que lo hace desacreditando, ¿no?, a la víctima? Claro, cuando, salvo que entre en un terreno delictivo, pues poco podemos hacer, y eso, desgraciadamente, al final es un poco lo que planteaba tanto el ejercicio del derecho de defensa como desde el punto de vista de los medios de comunicación. La cuestión es que deberían marcarse por sí mismos unos límites éticos en algún sentido, ¿no? Que decir, bueno, hay cosas que creo que van más allá de lo que puede ser el interés informativo o de lo que puede ser la defensa legítima de un investigado o un acusado, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias. A ti. Gracias, Ana. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Si no, a mí sí me gustaría preguntarte, Elena, ¿por qué crees tú que parte de la sociedad criminalizara tanto y fuera tan duramente cuestionada la versión de la víctima? No de toda la sociedad, pero de parte de la sociedad. ¿A qué se Pues debe? desgraciadamente creo porque no hemos avanzado tanto como pensamos. Porque en este caso es lo que decía, ¿no? Se cuestionaba todo, se cuestionaba, pero vamos a ver, ¿qué tiene de sorprendente que una joven de 18 años esté de fiesta, se pierda de sus amigos y entable conversación con 5 personas? Bueno, que no fueron con 5, ella siempre pensó que eran 4, ¿eh? O sea, ella nunca pensó que eran 5, ¿no? Porque estuvo absolutamente bloqueada y no, realmente con su testimonio, si no llegáramos a tener los vídeos, difícilmente habríamos conseguido una sentencia condenatoria con tanta claridad, ¿eh? Pero bueno, ella al fin y al cabo dice, es una muchacha joven que está hablando, pero como hemos hecho, bueno, yo que soy de Pamplona y he salido mucho en San Fermines, pues a los 18 años claro que hablaba con desconocidos y que bailabas con alguien que acabas de conocer. Es que es muy normal que y sin embargo que esas conductas empiecen a plantearse, ¿y por qué hablaste? ¿Y por qué te fuiste con ellos? No, no, es que ella no se fue con ellos, es que ellos le acompañaron ya, desde mi punto de vista, con una intencionalidad clarísima desde el principio hasta el final. Y que a veces, bueno, algunas cosas que planteas en los juicios, ¿no? Dices, a ver, es que ella no podía imaginarse que eso iba a ocurrir. Si nos pasó incluso a nosotros, cuando se puso la denuncia, dijeron que eran 5, y 5 varones ya de entre 24 y 27 años, es decir, que ya son hombres hechos y derechos. ¿Te cuesta creer que 5 personas se pongan de acuerdo para hacer semejante barbaridad? O sea, porque siempre dices, bueno, habrá uno que tenga sentido común y que diga, oye, esto no puede ser. ¿Cómo iba ella a imaginarse que eso iba a ocurrir? Desde el punto de vista, igual yo como mujer, dices, si yo me sentiría más tranquila acompañada por 5, al menos antes, ahora yo no sé, pero más tranquila acompañada por 5 que igual por un solo o dos solo varones desconocidos, porque nunca te crees que eso pueda llegar a pasar, ¿no? Y sin embargo, todo justamente fue a la inversa. Entonces, sí, creo que todavía hay muchos prejuicios en todo, incluso, que no lo he dicho antes, pero bueno, también incluso desde nuestro punto de vista y por nuestra parte, puede haber incluso prejuicios a la hora de valorar el testimonio de una víctima. Esta, por ejemplo, no fue una víctima al uso, ¿no? Es lo que yo creo que cuando te imaginas a una víctima de una agresión sexual de esta naturaleza, piensas que te vas a encontrar con una víctima en la sala de juicios llorando, descompuesta, con un ataque de ansiedad, y no ocurrió absolutamente nada de eso. Es una joven en su forma de ser muy extrovertida, muy sonriente, dicharachera, es decir, es que es su forma de ser. Y en la sala de vistas, en su declaración, ella fue como es. Contestó sin llorar en ningún momento, sin descomponerse, incluso sonriendo. Claro, es verdad que eso incluso a nosotros nos sorprende. Yo cuando subí después de la declaración de ella y me preguntaron qué tal la declaración, y digo, hombre, el contenido bien, pero claro, es verdad que igual te esperas otra cosa distinta. Y digo que tenemos prejuicios porque incluso a nosotros nos sorprende y tenemos que pensar que cada víctima es diferente y que cada persona ante una situación responde de forma diferente. Entonces, y sin embargo, socialmente yo creo que todavía, pues eso, existen muchos prejuicios en cuanto al comportamiento, que por qué lo hiciste, que por qué no hiciste tal cosa, que eso le generó a ella también, esos comentarios, esa sensación casi de culpabilidad de por qué yo fui, de por qué yo estuve, de por qué yo no. Dice, pero bueno, es que hay que darle la vuelta a esa situación. Dice, no podemos decir que determinados comportamientos justifican o favorecen una agresión sexual.
Como también otra de las cuestiones que siempre he planteado y que lo planteé también incluso en el acto de la vista, en el informe, es por qué parece que hay una especial desconfianza de las víctimas de delitos sexuales. Yo les decía en la sala, digo, si a esta chica, no ya 5, sino 3 de ellos la acorralan a la entrada del portal sin meterla dentro y le piden la cartera y el teléfono móvil y se lo da, no habríamos dudado nunca de que eso era un robo con intimidación. Nunca. Y sin embargo, cuando la meten en un cubículo de reducidas dimensiones, rodeada por 5 varones, yo estuve en el lugar y la verdad que impresionaba. Yo fui con 2 policías forales y dije, madre mía, si ya no me quería imaginar lo que podía ser 5 allí. Si nos creemos lo otro, ¿por qué motivo desconfiamos de que esa misma circunstancia no es intimidatoria? Una cosa te dice, no, es que nadie quiere que le roben. Hombre, como si los demás quisieran que atentaran contra su libertad sexual, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que todavía socialmente y la sociedad y nosotros vamos con la sociedad, pues todavía hay que avanzar, que hemos avanzado menos de lo que aparentemente creemos. Pues sí, sí, sí es cierto. Muchas gracias, Elena. Yo no sé si alguien más quiere plantear. Sí, ¿me escuchan? Sí, ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Carlos. Sí, quería preguntarle a la ponente, muy interesante la exposición, en temas de estos pues, de delitos sexuales o incluso de violencia de género, siempre se intenta evitar la revictimización de la víctima, ¿no? Que declare en la policía, que declare en el juzgado de instrucción. Y siempre, por lo que yo, la formación que hemos recibido, se hablaba de intentar que la declaración de instrucción fuera como prueba preconstituida para luego no tener que repetirla quizás en el plenario. Entonces yo no sé en qué estado se encuentra eso en otros juzgados, porque en otros partidos judiciales, en otras audiencias, porque en los lugares en los que yo he estado me comentan que luego tiene que repetirse la declaración en el plenario, aunque se haya hecho la preconstituida con todas las garantías y se haya grabado en sede de instrucción. Entonces yo no sé qué experiencia tienen ustedes sobre eso, o qué se está moviendo, o si eso es posible o no. Muchas gracias. ¿Contestas tú, Isabel, o digo yo? Tú misma, tú misma. Bueno, nosotros aquí, desde luego, al menos en Pamplona, en lo que se está haciendo, las preconstituidas siempre las hacemos con menores de edad. Y menores de edad, me refiero a bastante menores, ¿no? Ya a partir de los 16, 17 años, además creo que ya hay resoluciones en ese sentido, que lo adecuado es llevar a cabo las declaraciones en la vista oral, a no ser que eso quede acreditado a través de informes psicológicos previos, informes forenses que suponen una especial revictimización. En este caso, claro, la joven ya tenía 18 años, que ya es mayor de edad, y se prestó declaración en el juzgado de instrucción. Es verdad que la declaración fue muy breve, ¿eh? Es decir, así como la declaración en el juicio oral fueron 4 horas, porque se discutió absolutamente todo, se preguntó 1000 veces por lo mismo, entonces fue realmente eterna la declaración. En el juzgado de instrucción fue bastante limitada. Quiere decir que lo que decía un poco antes, que en este caso la víctima realmente nos contó un poco qué es lo que había ocurrido antes, qué es lo que ocurrió después, con ciertas lagunas, pero en lo que se refiere a los hechos, pudo contar muy poco. O sea, contó cómo la metieron al portal, contó cómo se inició la agresión sexual, cómo lo obligaron, como ya le cogieron la mandíbula, le empezaron a obligar a realizar felaciones y notó que evidentemente había habido penetraciones, pero ni podía decir, ella pensó siempre que eran 4 personas, ni podía decir quién estaba haciendo cada cosa, ni cuántas veces, ni de qué manera, porque realmente, claro, ante la situación que estaba viviendo, ella lo explicaba diciendo, bueno, yo me sometí, cerré los ojos y que pasara. Entonces, realmente, ella pocos datos podía dar en lo que se refiere al hecho en sí, porque estaba absolutamente en shock. Por tanto, la declaración inicial no fue muy larga, fue una declaración que no sé si llegaría a un folio, en cuanto un poco contar cómo ocurrieron los hechos iniciales, cómo se conocieron y lo que pasó, pero no era una declaración en ese sentido muy detallada, porque la propia víctima no podía detallar. Fue muy interesante en ese sentido, por ejemplo, la exposición por parte de los médicos forenses, ¿no? Que no se limitaron solamente a la valoración forense de las lesiones
que tenía o a explicarnos por qué ante una agresión de esa naturaleza no tenía demasiadas lesiones o tan graves como quizás podrían plantearse, sino que nos explicaron muy bien cuál era, desde el punto de vista de la literatura científica, las formas de comportamiento, los tipos de comportamiento de una víctima. Eso yo creo que también sirvió mucho para la resolución final del tribunal, ¿no? Que dice, bueno, que se puede resistir, pero también se puede someter simplemente ante la situación de pasividad o que incluso puede llegar a una situación de connivencia, de agrado o de amistad con el agresor para evitar males mayores. Es decir, que en este caso la víctima estaba bloqueada y bueno, lo que surgió después pues fue necesario esa declaración en el juicio oral, que fue muy larga, ya digo, 4 horas, pero que yo creo que no había manera tampoco de evitarla. Aquí al menos en Pamplona lo que se está haciendo, lo que me preguntaba, lo que comentabas, Carlos, era las pruebas preconstituidas únicamente con las personas que son o con las víctimas de abusos o de violencia cuando son menores de edad. Vale, sí, no, yo lo único que entiendo que en general se está haciendo así solo con los menores, pero sí considera que sería conveniente también intentar aplicar esa misma doctrina en delitos con personas mayores de edad en este tipo de supuestos que son tan traumáticos, y además que después de tantos años en este supuesto de la manada no, porque fue bastante rápido, pero en un procedimiento que se dilate en el tiempo, la declaración que pueda hacer en el plenario, yo creo que, no sé, se me ocurre que no sería muy provechosa porque con tanto tiempo revivir toda esa situación y va a haber contradicciones necesarias respecto de lo que declaró de instrucción, pues no le va a hacer mucho bien a la acusación ni a la fiscalía en este caso. Entonces no sé si sería conveniente a su juicio que se Lo que pasa es que extienda yo creo que ya el Supremo ya se ha manifestado al respecto, ¿no? Hombre, a ver, es verdad que lo que dices es, hombre, sería más razonable porque por lo menos, digamos, la víctima termina de declarar y puede empezar a cerrar el capítulo respecto a esos hechos, no esperar igual a la celebración de una vista oral durante 5 años, ¿no? Pero claro, al final ahí entramos en si se considera suficientemente válido y ese principio de inmediatez en el tribunal, claro que lógicamente no es lo mismo una grabación que el hecho de que lo presencien o que puedan formular preguntas si se considera suficientemente válido por parte después de los tribunales de justicia. Para la víctima yo creo que sería mejor, evidentemente, pero claro, ahí entramos en contraposición con lo que en principio se entiende que es la vista oral y donde hay que practicarse las pruebas de forma con ese principio de inmediación. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Y Gracias. Joaquín quiere intervenir. Adelante, ¿puedes conectar, Joaquín? Ay, espera, que te he silenciado. Perdona. No, yo, ante todo, agradecer a Elena la magnífica exposición y sobre todo, pues, encontrarme con lo que debería ser todas estas materias. Una fiscal empática con el sufrimiento de las gentes a las que tiene que proteger. Pero es que Carlos ha suscitado un tema que es de extraordinaria complejidad. Como él sabe muy bien, ha sido objeto de la última reforma en el 21 de los artículos 848 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y entrar en un debate sobre la prueba preconstituida en estos casos llevaría mucho tiempo. Yo creo que Elena, ha dado en la verdadera problemática de la cuestión, es la conciencia social, la falta de, de conocimiento sobre las situaciones en las que se puede encontrar una mujer que ha sido agredida sexualmente. Yo simplemente, sin perjuicio de que el tema que plantea Carlos sobre la prueba preconstituida, que ha sido objeto precisamente del debate, la reunión de fiscales, estamos comprometidos en la lucha contra la trata de seres humanos, la última reunión de fiscales de extranjería, se ha debatido exclusivamente o como uno de los temas centrales la prueba preconstituida en el delito de trata. Que naturalmente habría que plantearse la posibilidad de su aplicación, pero no porque lo diga el legislador español, es que lo ha dicho el Tribunal Supremo interpretando hasta la saciedad
la última doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el artículo 6 del convenio. Pues naturalmente que habría la posibilidad de ampliarlo o, en algún caso, evitar la revictimización, pues eludiendo la presencia caso a caso y según las circunstancias concurrentes de la víctima. Pero ese es otro debate. Yo creo que el debate que nos ha planteado Elena es el que tenemos todos que tomar conciencia. Existe en España una sociedad en el siglo XXI donde se acepta determinados comportamientos como si estuvieran legitimados y en el fondo es porque no se acepta o no se quiere aceptar que una mujer, pues lo que ha dicho ella, de 18 años puede llevar una vida normal con los chicos. Desde luego ese es el tema, la falta de conciencia ciudadana. Y yo creo que la problemática está más en el debate social, en los medios de comunicación, que en problemas de si el artículo 448 debiera ser modificado en uno o en otro. Muchas gracias, Elena. Nada más que quería darte las gracias. Muchas gracias, Joaquín. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Y bueno, ya vamos a concluir, que ya estamos abusando demasiado de ti, Elena. Y nada, darte las gracias de verdad, pues en nombre de la Secretaría Técnica y en nombre de toda la carrera. De verdad que me ha parecido súper interesante pues escucharte en primera persona de las vivencias y todo el recorrido que has hecho, de todas las vicisitudes y todo lo que se planteó en este juicio tan complejo. Enhorabuena de verdad por la magnífica labor que haces, que realizas, que realizaste. Y nada, sin más, agradeceros a todos vosotros también la asistencia y bueno, pues un abrazo para todos. Gracias. Gracias, Elena. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a todos.